es peli de padre. Es de padre, o sea, es de estas pelis que tu padre te decía, qué buena es esa, qué buena la peli esa. Sí. O esa de Jalatel y Zabala, qué buena. Sí, querías cambiar y te decía, no, déjala. Déjala. Y se dormía. Medio 10 minutos, tú déjala. Se dormía. Él a los 10 minutos se dormía, pero cuando se despertaba decía, qué buena es. Y sabía lo que había pasado porque ya la había visto 3 veces antes. Había visto a cachos, o sea, él, a lo mejor tu padre había visto los 10 primeros minutos, y él había formado un puzzle en su cabeza que le salía, al final le salía, los 12 del patíbulo le salían colocados. Bueno, tengo que a veces se perdía y decía, pero este no estaba muerto. Sí, no, eso es después. Eso es en otra película. Eso es en Comando del Mar de China, que también era... Luego había mucho lío, allí con los cañones de Navarone, con Comando en el Mar de China. Los violentos de Kelly. Qué buena era. Ojalá, de verdad, supiera de lo que habláis. Claro, es que el concepto peli de padre para Juan es... Me estáis haciendo sentir un poco incómodo. No pasa nada. Mira, son cosas que tenemos algunas personas y otras personas pues no los tienen. Ay, bueno, pues nunca nada. los han tenido. Pero, muertos. Pero, oye, es verdad que es una película que yo creo que tiene un salto generacional. Es decir, que si no coges y dices, te voy a poner un cinemascopazo para que la veas, igual habría gente que se la perdería. Y sí, o sea, no es una película que tú de primeras, no digo tú, digo una persona joven que su padre no le haya dicho... Una persona joven y compadre, ¿vale? Para ubicarnos. Vale. Que su padre no le haya dicho, ponte a ver esta peli, es probable que no se pusiera a verla, y espero que mucha gente lo haga. Pero que la he escogido yo. O sea, ¿qué estás diciendo? Es verdad que... Bueno, pero tú, claro, tú tampoco eres una persona joven. Pues no hace falta que sigamos con esto. Claro. Y tiene padre. Tiene padre y tiene el pelo como Son Goku, que es una de las cosas que más me fascinan, de verdad. O sea, es que me tiene pelo Son Goku, eso le da una juventud que no tenemos los demás, las cosas como son. Oye, ¿has vuelto a ver la peli ahora y qué? O sea, primero la has visto en cine, ojo. Claro, es que es la primera vez que la veo en pantalla grande, además. Quiero decir, yo esto, como los de cierta generación que no vamos a citar ahora, porque ya te has encargado tú de repasarlo muy bien y dejar claro que estamos en otro... En el barro. Efectivamente, en un sitio... No quiero decir una palabra muy fea, pero ahí. Sí. Pues sí, yo la había visto en la tele y de repente, bueno, verlo en la pantalla grande es distinto. Te das cuenta de varias cosas, que en algunas cosas efectivamente ha envejecido muy bien, en otras cosas ha envejecido como el culo, pero que la peli sigue molando porque es que supone un cambio brutal con lo que se hacía hasta ese momento. Es decir, claro, ahora es fácil verla y decir, bueno, claro, ya sé más o menos lo que va a pasar ahí o ya le voy a pillar este punto, pero en el momento en el que salió, 12 en el patíbulo supuso un cambio brutal en lo que era el cine bélico hasta ese momento, porque era otra cosa totalmente distinta. El cine bélico era propaganda. El cine bélico, que lo empezaron a hacer realmente en los años 40, cuando era la Segunda Guerra Mundial, los americanos dijeron, vale, nosotros tenemos que hacer una cosa para animar a la gente. Es decir, estamos mandando a nuestros chavales a que les peguen tiros, vamos a vender épica. Claro. Y claro, tenían Hollywood, y Hollywood vende épica. Y todas las pelis bélicas de los años 40 en blanco y negro son unas pelis que son prácticamente clónicas. Es decir, los malos, son una especie de robots que mueren, los buenos son muy buenos, no se ve sangre en ningún momento. La muerte siempre es un rollo así muy heroico, con una sonrisa. Una muerte equipo A, que eran muertes que no eran muertes. En el equipo A no moría nadie nunca, solo saltaban. Saltaban y tú ya los dabas por muertos. Dice, bueno, ha saltado, pues ya está. El equipo A era la serie que odiaban todos los de las compañías de seguros, porque aquello acababa con un destrozo. Claro, desastre. Era espantoso. Sí. Y es verdad que cuando llegan, claro, estamos en el comienzo de los 70, 1967, que es cuando se hace esta peli, y están cambiando muchas cosas, ¿no? Ya para empezar, un director como Robert Aldrich, al que se le conoce un poco como le llamaban la generación de la violencia, ¿no? A Robert Aldrich, estaba Peckinpah, estaba alguien más, no me acuerdo, algún director más, ¿no? De esta gente que empezaba a plasmar una violencia en el cine que hasta ese momento no se había conocido, ¿no? De hecho, esta película tiene momentos muy violentos, tiene momentos realmente fuertes, mezclados con risa y mezclado con tal, pero tiene 2 o 3 incluso personajes impactantes, ¿no? Bueno, yo, por meternos ya cuanto antes en harina, el personaje de Telly Savalas, pues a lo mejor ahora tenemos más procesado
el que salga un auténtico demente en una pantalla hablando de asesinar y violar mujeres con esa crudeza y además anclándose a la Biblia para justificar aquello. Digamos que el psico-killer ya lo tenemos mucho más procesado, pero yo me imagino en 1967 a la gente viendo esas conversaciones que tiene ese loco. Claro, es que el concepto de asesino en serie, para empezar, partemos de que es del año 1980. Es decir, esta película está 13 años adelantada a su tiempo en ser capaz de retratar una personalidad psicopática. Si hemos visto la serie de Mindhunter, por ejemplo, allí se marca el punto, en el momento en el que se empieza a considerar que un tío que hace este tipo de cosas es un psico-killer y se le pone nombre. Y lo que tú dices, son casi 10 años después del estreno de esta peli, ¿no? Y 13. Y lo sorprendente es que de alguna forma son capaces de reflejar ese personaje, incluso interpretando muchísimas claves de lo que luego va a ser la base, como dices tú, justificando sus asesinatos porque tiene una voz, tiene la Biblia, es una persona que es tremendamente religiosa, y tú estás retratando a ese personaje que sale prácticamente, que además así está reflejado, no de la película, sino de la novela de Nathanson, que es el que de repente tiene esta idea, esta visión de este hombre loco. Sí, la película es eso, la película es de una crudeza brutal, ya digo. A veces con el cine, yo me imagino que tú también, Manel, te pasará, ¿no? Tienes que hacer un viaje en el tiempo, o sea, te tienes que montar un DeLorean para ver la verdadera calidad de una película y bajarte en 1967 y pensar en las mentes, o sea, pensar en lo que no se había contado ya, tú lo decías antes, ¿no? Ahora mismo vemos esta película y hemos aprendido ya muchas cosas porque nos han contado muchas veces cosas que pasan en esta película. Pero en aquel momento no estaba pasando, o sea, no lo habían visto, ¿no? Es que Inglourious Basterds de Tarantino está chupando permanentemente esta película. Bueno, el paralelismo con Inglourious Basterds es brutal, o sea, es absoluto. Ya para empezar, la misión es la misma. Ya, o sea, Tarantino no oculta su amor ya desde el título, o sea, el de Dirty Dozen. Tiene muchas formas de ser traducidas, pero una de ellas es los 12 apestosos. Sí. Los 12 apestosos, porque entre otras cosas es la manera de definir un grupo de pesticidas especialmente dañinos en la agricultura, a los que se llama The Dirty Dozen. Estoy perdiendo pie ahora mismo. No. Yo para eso, sé de muy poquitas cosas, pero de pesticidas puedo estar horas. Y una manera de llamar a ese grupo de pesticidas especialmente peligroso es Dirty Dozen, ¿no? Entonces se puede traducir como los 12 apestosos, que de ahí a los odiosos 8. Sigue con lo de los pesticidas, dejamos lo de la peli. No, deja. Los podría ahora enumerar y tal, pero Juan me va a estar corrigiendo todo el rato y es algo que no lo soporto, te lo juro. Porque seguro que de pesticidas también sabe más que Hombre, yo. Claro, a ver, tú tienes los pesticidas para la chinchilla, tienes los pesticidas para los hongos, por ejemplo, o sea, es que hay una serie... O sea, que... ¿Lo comentamos o pasamos Entonces, a lo siguiente? ¿Cómo os va? ¿Bien? Malditos Bastardos, el paralelismo es tal que, por ejemplo, o sea, por quitarnos cuanto antes esto y decirle a la gente que no ha visto esta película, resulta que Tarantino, que es maravilloso y que hizo un peliculón con esto, bebe de esta película todo. Fíjate hasta qué punto. O sea, la misión de los Malditos Bastardos y de los 12 del patíbulo es exactamente la misma. Tienen que meterse en un sitio que está lleno de generales nazis y matarlos justo unos días antes del desembarco de Normandía, para facilitar el desembarco de Normandía. Esto es exactamente igual en las dos películas. Aquí se cuenta al principio de la película y en Malditos Bastardos exactamente igual. Ya por no decir la famosa escena del reclutamiento, es decir, cuando va, en el caso de Malditos Bastardos, Brad Pitt, uno por uno, presentando a cada uno de los personajes, diciendo cuáles son sus características y tal, que son los títulos de crédito de esta película. O sea, él no tiene... la escena de la fiesta en el cine de Malditos Bastardos, en la que Brad Pitt tiene problemas con el idioma porque Hans Landa le quiere confundir con el italiano y demás, la hemos visto aquí cuando a Lee Marvin le preguntan una cosa en alemán y él no sabe qué hacer y cómo resolver aquella situación. O sea, todo es una... no es un calco, porque Tarantino no calca, pero sí que hace un homenaje entero a esta película de arriba abajo. Noticias frescas, Tarantino plagia. No, plagia no. Entonces... No, plagia no. No, plagia no te voy a consentir eso, porque es una cosa de hater barato que no te lo voy a consentir. Pero... No te lo voy a consentir, no. Manel, te puedes marchar si quieres. No.
No, sí, yo estoy el bien. scoop, el tweet de hater barato no te lo voy a consentir. Tarantino hace una cosa que ha reconocido durante toda la vida, que es ver mucho cine y a partir de ahí construir películas y escenas maravillosas. Manel, me estás poniendo nervioso, te digo, ¿eh? Primer invitado que... Bueno, entonces, ¿qué te ha parecido la película? No, yo lo que quiero... ¿Sabes una cosa que quiero que nos cuentes, Manel? Porque tenemos que hablar del momento que intenta reflejar históricamente esta peli. ¿Cómo se ha bajado, eh? ¿Cómo se ha bajado cuando...? Hombre, es que... No me perdona, apeo... que tú vienes de los pesticidas, o sea, tampoco me vengas Claro, aquí. también es verdad que yo... No me apeo ni una coma. Hay que hablar del momento en el que estamos. No hay comas, Justo antes en Tarantino plagia no hay comas. he puesto una coma vocativa. Vocativa, venga. Vale. Adelante, Juan. El momento histórico, porque es un momento en el que Europa está realmente conteniendo el aliento, el momento en el que quieren reflejar en esta película, ¿no? Todo el mundo sabía que los aliados querían invadir el continente y que lo iban a hacer a través de una cabeza de puente y no se sabía muy bien dónde era y sí sabían que lo tenían realmente complicado, ¿no? Sí, la verdad es que lo del desembarco en Normandía es la típica cosa que salió bien de chiripa. A ver, ahora todos damos por sentado, sobre todo después de ver El soldado Ryan, que era una operación perfectamente calculada, que lo tenían todo planeado, pero realmente no las tenían todas consigo. De hecho, intentaron hacerlo el año anterior en Dieppe, no en Normandía, y salió espantosamente mal. O sea, perdieron a miles de hombres porque nadie tenía ni puñetera idea de cómo hacer un desembarco masivo. Y cuando lo hicieron en Normandía, de hecho, bueno, los alemanes también estaban tan perdidos que Hitler empezó a coger cemento para hacer un muro que iba desde Dinamarca hasta Vizcaya, porque claro, el pobre hombre no sabía muy bien por dónde podían ir los tiros y entonces dijo, vosotros ir tirando, tú vete haciendo que ya te aviso yo, paras. No, Que yo alicato todo esto, ¿no? Mientras tanto. Exactamente. Y bueno, pero volviendo a la peli, además, dices que es un cambio de paradigma. A mí lo que más me llama la atención de esta película es que es la primera vez en una película bélica que yo sepa, puedo escapar, seguro que alguien sabe de alguna película bélica donde pasa antes, pero me da la sensación que es la primera vez donde los protagonistas son antihéroes. Sí. Quiero decir, normalmente en las pelis bélicas, hasta ese momento, los protas eran, o sea, John Wayne era el prototipo de actor que hacía las pelis bélicas, el héroe americano. Tranquilos, chavales, que yo salvo. Los boinas verdes, Los por boinas ejemplo, ¿no? verdes, Película efectivamente. vomitiva hasta decir basta. Bueno, pues dejadme que os cuente, que os interrumpa y os cuente algo. Sí, John sí, Wayne claro. es la primera idea de Robert Aldrich para protagonizar esta peli. O sea, no iba a ser Lee Marvin, iba a ser John Wayne. Y a John Wayne le llega este guión y cuando John Wayne lee el guión de esta película, y ahora entraremos en eso, profundamente antibelicista, a pesar de ser una de los emblemas de las películas de guerra, pero profundamente antibelicista, llena de un antibelicismo soterrado, oculto, que ahora iremos desgranando, John Wayne dice, estáis completamente locos, o sea, yo no voy a hacer esta película porque esta película está justo en lo opuesto a mis ideas. Abandona esta película y se mete con la dirección de Los Boinas Verdes. Los Boinas Verdes y 12 del Patíbulo salen prácticamente a la vez, se proyectan y efectivamente, como tú dices, una película absolutamente deleznable en cuanto a su falta de criterio absoluto y de neutralidad absoluta. O sea, la guerra lo soluciona todo, los americanos son los mejores, punto. O sea, nada más. No había ni un solo matiz, ¿no? Todo lo que esta película, sin embargo, sí que lo tenía. Pero pudo haber acabado John Wayne haciendo esta peli. Es que, aparte, no solo es que los protagonistas sean antihéroes, es que por primera vez se humaniza un poco al enemigo. Es decir, los alemanes ya no son esos tipos que gritan "Sieg Heil" y están haciendo el paso de la oca, sino que son personas. Vale, está todavía de una manera muy sutil, todavía no está tan marcado, pero bueno, por ejemplo, ese momento en el que por fin aterrizan en Francia y se van a cargar a sus dos primeros alemanes, que son dos paisanos que están haciendo guardia, están teniendo una conversación humana. Está diciendo, oye, yo me voy a ir para mi casa de Que me han permiso. dado unos días de que tengo unos días permiso, de jo, qué permiso, envidia, voy a ver tal, al sí. niño, voy a ver al perro, no sé qué, y de repente, fuera. Claro, de repente ahí tú te das cuenta que ese antihéroe, ese personaje que en el fondo tiene carencias morales, se está cargando un tío que podía ser tu vecino, que podía ser un señor maravilloso. ¿Qué pasa? Tiene la mala suerte de que lleva el uniforme equivocado. Después hay otro momento que a mí me parece súper impactante porque tiene mucho de simbólico, que es el momento en el que por fin tienen encerrados a todos los oficiales en ese sótano y empiezan a arrojar por los tubos las granadas y la gasolina. Tiene un doble simbolismo. Hay un momento que a mí me parece increíble, que es el momento de las manos de hombres y mujeres tratando de sacar esas granadas que están ahí. Es decir, de repente ves a personas que están teniendo miedo a la muerte. Es decir, no son soldados imperiales que los van a fusilar y ya está. No, es decir, son personas que de repente ven la muerte. Y después hay otro simbolismo, hay otro paralelismo, a lo mejor esto ya es una paja mental mía, pero a mí me da la sensación de que ese arrojar cosas
por una tubería que está sobre una cámara, tiene un paralelismo brutal con las cámaras de gas de los campos de concentración. Sin duda, claro. Entonces, claro, yo no sé si esto fue una cosa que le salió bien o fue una cosa que le salió de chiripa o fue de estos fallos de récord tan locos que tiene la película, que después hablaremos de las cositas de la película que a mí me resultan la película es un delirio en cuanto a eso. Es muy importante esta escena por una razón, porque probablemente fuera la escena que le costara el Oscar al mejor director, a Robert Aldrich. De hecho, en la Academia le insinuaron con muchísima delicadeza que si quitaba la escena de las granadas y acababa de otra forma, pues poniendo un temporizador, que eso se podía haber hecho rodando interiores, etc., simplemente para que volaran los explosivos que tenían los nazis abajo, que podría ser candidato él a mejor director ese año. La película estuvo nominada a 4 Oscars, ganó 1 para John Cassavetes como mejor actor secundario, ¿no? Pero Robert Aldrich, cuando le dijeron eso, dijo no voy a quitar esta escena. Sobre todo la parte además que les molestaba especialmente era ver a Jim Brown, que es un jugador de la NFL, un auténtico héroe americano, corriendo, y en vez de llevar un balón en las manos, que es el prototipo de lo que hace el héroe americano, es lo que está haciendo es tirar granadas para matar gente, ¿no? Entonces eso les molestaba especialmente, ¿no? Claro, y él dijo que la guerra es un infierno y no quito esa escena, y así se cargó y fíjate, sus posibilidades. Que en esa escena hay otro matiz que es muy simpático, es decir, matan a los alemanes pero dejan escapar a los franceses, ¿vale? Hay un momento ahí en el que sí, no, ellos son en fin, continúa. Sí. ¿Todo mal ibas a decir, sí, Juan? Sí. Vale, sí, o sea, ¿sabes lo que dicen de los franceses, no? Un país que tiene más quesos que días del año es un país jodido de gobernar. O sea, yo me puedo imaginar que realmente... Pero tú también en esto, tú también. No, o sea, pero vas a alimentar a la bestia, Manel. A ver, pero si yo no tengo nada contra Francia, es decir, los franceses son una gente un poco molesta, pero el país está muy bien. No sigamos con ese tema porque Juan empieza a tirar bombas por las alcantarillas en 2 minutos y tampoco es plan. Bueno, pero lo que te decía de los franceses, que venía a cuento, sí, que es que sueltan a los franceses porque los franceses te das cuenta que en ese momento, claro, en los años 60 todavía se está creando el mito de la resistencia. La resistance, ¿sabes? Croissant, Cancan y toda esta gente. Bueno, Top Secret, que también tiene mucho con esta película, que hay escenas calcadas en Top Secret de aquí. En los años 60 se está creando el mito de la resistencia. La resistencia es un gran timo histórico. Es decir... ¡Bravo! ¡Por fin! En serio, bueno, a ver... yo me voy a marchar. Creo que estoy pisando un hielo muy fino. Sois demasiados colegas, No, tío, porque es verdad. A ver, hasta el año 44 los franceses eran unos señores que vivían muy bien ocupados. Es decir, a esos señores que están trabajando ahí en ese hotel, poniéndole las copas a los generales franceses, yo no veo que tengan un señor con una pistolita detrás apuntándole. Porque es que Francia era así, era un país que era muy colaboracionista. De hecho, el régimen de Vichy era terriblemente colaboracionista. Los judíos franceses que fueron a los campos de concentración no los mandaron los soldados de las SS, los mandó la gendarmería francesa. Entonces, ¿qué pasa? A partir de los 60 se empieza a contar la historia, vamos a adornarlo, bueno, pues no, fuimos unos heroicos resistentes, y que no es verdad. Pero en ese momento, bueno, tienes que vender a los franceses como, bueno, vosotros iros que sois buenos, estos señores son malos. Pues no. O si estuviera menos de acuerdo contigo, me tendría que exiliar a Francia de todo lo que has dicho. Hay gente muy maja allí Manel, que entendería por muy eso, bien. Pero que no vamos a entrar aquí en este debate. Hay un libro que cuenta esto muy bien. Un país ocupado, pues al final se hace a la rutina de la ocupación, lo mismo que un país bajo una democracia bajo una dictadura, se hace a una serie de rutinas porque esta gente tiene que seguir viviendo. Inmediatamente lo primero que hace cualquier elemento que ocupa, lo primero que hace es ocupar los puestos del gobierno y de la policía y demás, y entonces claro, es muy fácil decir, no, lo mandaron los gendarmes. Bueno, lo mandaron los gendarmes porque le mandaban los... Pero no vamos a entrar ahí porque nos metemos en un lío. Hay un libro que sí que quiero recomendar, me apetece. Lo recomiendo y ya está. Un saco de canicas de Joseph Joffo. Es una auténtica obra maestra de la literatura. Cuenta la historia de 2 niños en el régimen de Vichy, 2 niños judíos, y el resto lo descubrís vosotros. ¿Verdad que el régimen de Vichy suena como menos régimen? De agua. O sea, suena como más agradable. Esto desde mi ignorancia total, ¿sabes? Sí. Que seguro que fue terrible, pero... Régimen de Vichy, dices, bueno, bien. Sí. Bien, habrá spa, bien, ¿no? O sea, estoy bien. Oye, no, yo creo que el enfoque lo que puede hacer que la gente vea la peli esta de otra manera, que también es un poco para lo que nos juntamos aquí, es un poco lo que ha apuntado Manel, ¿no? El que esta peli que tú la has visto y que tu padre la veía como una peli bélica y ya está. Y mi abuelo. Y tu abuelo está sembradísima de
esos mensajes antibelicistas a lo largo de toda la película, porque Aldrich, como tú has contado, ¿no? Aldrich tiene muy claro, cuando lee la novela, evidentemente Hollywood le dice, mira, tío, lo que vamos a hacer aquí es una peli en la que esto todo explote y ya está. Pero Aldrich, bueno, cualquiera que conozca, por ejemplo, la serie esta en la que se cuenta cómo fue el rodaje que fue de Baby Jane, sabe que es un tío que peleaba por colar sus ideas hasta el límite de quedarse en la calle, de que él cogía una película y decía, esto lo voy a convertir en un Aldrich, ¿no? Y este trabajo lo hace aquí ya prácticamente desde el principio. O sea, esa escena con la que empieza la película, que es la escena en la que están colgando a un tío ante un montón de militares de alto rango que piensan esto es lo que hay que hacer ahora mismo mientras el tío está llorando y diciendo lo siento, no quería hacer esto y tal, marca completamente la idea que quiere lanzar Aldrich y que fue por la que John Wayne dijo que no a la película. La idea que quiere lanzar Aldrich es, para ganar una guerra necesitas a locos, peligrosos, que estén dispuestos a morir. Es decir, es lo más antipatriótico que hay. El principio, la parte de la que basa esta película es completamente lo opuesto. Es decir, necesitamos a los tíos más locos, tan locos que sean suicidas. Es decir, los vamos a matar nosotros de cualquier manera, pero si además antes conseguimos que estén tan locos que se maten por su patria, pues esta es la verdadera manera de ganar una guerra. Así es como empieza exactamente la película, con esa reunión con Lee Marvin y los gendarmes estos, tal, diciéndole esto es lo que vamos a hacer, esto es un plan genial. La película es una obra maestra del guión. Porque está muy bien contada y además está reflejando un hecho histórico real. O sea, mucha gente no sabe que los norteamericanos realmente tenían en Hertfordshire, que es donde además se grabó la película, cogieron una finca donde utilizaron una especie de cárcel para sus propios soldados, porque de alguna forma tenían que controlar a la gente. En una guerra la gente se desmanda, la gente que está mal de la cabeza todavía más, y había que contener eso, y efectivamente se aniquiló a muchas personas. Hubo mucha gente que fue ajusticiada. De hecho, tuvieron que traerse a un verdugo que se llamaba Albert Pierrepoint, que a pesar del el apellido terrible... Perdona, ¿cómo era? Albert Pierrepoint. Pierrepoint. Pierrepoint, ¿no? Sí, Pierrepoint. Pero era inglés, lo que pasa es que tenía el apellido mal. Y entonces, este señor... él solito colgó a 450 personas en esos años, de los cuales 250 eran aliados. Murieron todos. Colgaba bien. Colgaba bien. Uy, colgaba, que era una maravilla. El tío es que una frase que era una maravilla. Claro, dice... Colgó a 450 tíos, de los que 250, digo yo, hostia, pero es que la mitad sobrevivieron, qué mal era Pierrepoint. 250... Que te juro que yo no colgaba a nadie, pero si cuelgo a 400 tíos, al final le pillo el punto, tío. Sí, hombre. No, pero a ver, 250 eran aliados, pero 200 fueron nazis sobre todo procedentes de los juicios de Nuremberg. Y este señor, además, él por esto se hacía descuento. Ah, sí. Sí, esto... O sea, un nazi te salía más barato colgar un nazi. No es un chiste, de verdad, que él dijo... Con la misma soga colgaba dos. Y, por ejemplo... 3 nazis y un aliado hacía precio conjunto. Empieza a parecer un paquete turístico. Había una oferta 3x1. Ahí me pillas, pero no parece mala idea. Si te cuelgo 3 nazis, un aliado te sale gratis, por ejemplo, digo. Sí, no, sería mejor al revés, ¿no? Porque, no lo sé. Yo no soy Pierrepoint. Era más. De todas formas, ha dicho antes Manel una cosa que yo quiero que nos cuente, porque él ha hablado de su abuelo que le gustaba mucho la película. Y su abuelo, entre otras cosas, tiene una historia que tiene que contarnos, porque su abuelo estuvo en la Segunda Guerra Mundial, en el frente ruso. ¿Perdón? A ver, o sea, esto es una historia... Vamos a ver. Manel, la historia de tu abuelo en la Segunda Guerra Mundial. Escucha, vale. Ahora mismo separa España. Todo tiene una explicación, ¿vale? La historia básicamente consiste en la siguiente. Por azares de la vida, y todo lo que os voy a contar es absolutamente real, no es inventado. Por azares de la vida, uno de mis abuelos acabó en el ejército alemán, acabó ganando la Cruz de Hierro por echar un polvo. Manel, mírame a la cara, por favor, y cuéntame esa historia. Sí. A ver, todo tiene una explicación. Vamos a ver.
vamos a No, poner... todo tiene una explicación menos esto. No, O sea, tiene una explicación. Ganar o sea, la Cruz de Hierro, que es la follar, medalla sí. del valor. Sí, por follar, por follar, sí. por follar. O sea, ganó la Cruz de Hierro por follar, o sea, pero no es tan raro. Perdóname, pero, o sea, mi respeto a tu abuelo, o sea, mi respeto a ese hombre. Es una historia, tiene su parte dramática. Vamos a ver, o sea, en el año 42 el régimen franquista decide que va a enviar a la División Azul a luchar a Rusia con el ejército alemán. Sí. Entonces apuntan un montón de voluntarios, camisas azules de falange, que quieren ir allí porque Rusia es culpable y toda la historia. De repente se dan cuenta que tienen a miles de fulanos que están deseando ir a pegarse tiros, como si no le hubiese llegado lo que tuvieron aquí, pero claro, que no tienen ningún tipo de formación, ni cuadros, ni nada por el estilo. Entonces deciden coger a un puñado de oficiales del ejército, oficiales de grado medio, para que formen los cuadros. Entonces él estaba destinado en Mallorca y le llaman un día, le dicen, eres voluntario, te vas a Rusia. Vale. Y entonces evidentemente pues dice, bueno, pues no me queda más remedio, me voy a Rusia. Y allá A lo se va a mejor, Rusia. siendo tu abuelo, dijo, no me quedan más cojones. Porque En aquel momento sabemos cómo acaba la historia. él se Entonces fue yo allí ya con- estoy todo el rato... Con sus huevos colganderos, él coge y se marcha para allá. Y se va para allá. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Llega a Rusia y de repente descubre varias cosas. Primero, que en Rusia hace frío. Segundo, que... No, tu abuelo para eso... Era un hacha, Buah. era un hacha. Era un hacha. Primero, que en Rusia hace frío. Segundo, que hay unos señores que le quieren matar todo el rato, que son los del bando de enfrente, que se puede morir. Tercero, descubre con absoluta fascinación que las mujeres eslavas no se parecían en nada a las mujeres españolas de la época. Era Eran otro altas, estilo. rubias, un rollo muy valquiria que aquí no se veía Ahora mucho. mismo tu abuelo, perdóname, o sea, ahora sigues con la tal, pero ahora mismo en mi cabeza tu abuelo es Alfredo Landa en la División Azul Ahí. persiguiendo a Nadiuska en mitad de la Segunda Guerra Mundial. ¿Vale? Yo me Me lo veo en calzoncillos No, que hace frío. de felpa. Hace frío. Vale, Recuerda es verdad, que hace es frío. verdad. Bueno, En calzoncillos pero con una batita. resulta que al final, pues bueno, con... Toda la épica se me está yendo se está haciendo el carajo. a ya me la doy cuenta. mierda. Adelante. Entonces, ¿qué pasa? Sabiendo que una de sus misiones es sembrar la fecunda semilla hispana en esa tierra virgen, pues descubre que le cae muy bien a una señorita que casualmente también es amiga de un oficial alemán de alto rango. Ajá. Entonces, un día, pues está visitando a esta señorita, supongo que para enseñarle castellano, no lo sé. Creo que no. El hecho es que en ese momento el oficial alemán de alto rango entra por la puerta. Sí. Cuando el oficial alemán de alto rango entra por la puerta, el oficial español de menor rango sale por la ventana. Claro. Todo esto es real. Con tan mala suerte que, claro, que como O sea, hace frío... perdona, Alfredo Landa se tira por la ventana cuando entra no se Cuando tira. entra Hans Landa, digamos, ¿no? Ahí, lo vas pillando, Vale. lo vas pillando. No, yo es por ubicarme. Lo vas pillando. Entonces, sale por la ventana, como hace frío, hay hielo con tan mala suerte que pega un resbalón, se cae desde el tejado de la dacha y se rompe un brazo. Se rompe un brazo, se parte no sé qué huesos, entonces cogen, lo entablillan y le dicen, mire, se va a ir usted a la retaguardia a curarse porque un soldado manco es que aquí no nos ayuda mucho. Entonces en ese momento, en un rapto de heroísmo sin fin, dice, no, yo me quedo aquí a cumplir con mi deber, tal, su deber con la chavala. O sea, no, Claro. A ver, ¿no? Que te piensas que le estaba gustando a él pegar tiros, ¿no? Ya está aburrido. Y entonces se queda con el brazo entablillado. Y estando con el brazo entablillado hasta un día, pues eso, en el frente, haciendo las cosas que hacen los soldados en el frente, cuando de repente se abre la puerta del búnker donde están y aparece un oficial alemán con un abrigo sin distintivos, porque había francotiradores, y empieza a hablar con ellos y no entiende absolutamente nada, ¿no? Como no entiende nada, manda a un oficial a un soldado, le dice, te vas al cuartel general, te traes un oficial de enlace, a ver quién coño es este alemán que nos está dando el coñazo a ti, a ver qué quiere. Claro. Allá se va el soldado y el alemán se queda allí pues contando sus cosas en alemán, estrujen, pujen, bajen, todas Bueno, estas por lo cosas. que... Y Pues de lo tal, que te habla un alemán, claro. tanto le hincha las pelotas que le dice, tú te pones a cargar cajas de munición como los demás. Y lo pone a cargar cajas de munición al pobre hombre que está A allí. tu abuelo, el que está Sí, lisiado a en No, este momento. el abuelo le pone al alemán a cargar cajas. Ah, vale. Claro. Ahí me he perdido. Vale. Porque Es era- tu abuelo el que pone al alemán para que efecti- se calle, Para básicamente, ¿no? que no dé el coñazo, le dice, Sí. pues ya que me vas a estar rompiendo la cabeza, por lo menos carga cajas y muévelas de sitio. Me tiene loco esta historia, te lo juro. Y entonces de repente vuelve el soldado con el oficial de enlace, un oficial alemán que estaba en enlace, el tipo entra, se pone pálido, pega un taconazo, suelta un Heil Hitler que se oye en Berlín y en Moscú a la vez. Y entonces, claro, aclara el malentendido. Ese señor alemán que está ahí es un general alemán. Estaba haciendo una inspección de frente, se ha perdido de su grupo y lo que les estaba preguntando en alemán, strugen, spugen, pujen, bajen, era dónde coño se va el cuartel general. Claro. Evidentemente, todas las explicaciones, disculpe, ha sido un malentendido, no sé qué, no sé cuánto. Ahí acabaría la historia si O no sea, fuese... al alto general alemán lo pone a recoger cajas de fruta, digamos. Sí. Y claro, luego se descubre que el hombre lo único que estaba es preguntando una dirección que nunca se le debe preguntar una dirección a un español que no sabemos explicarnos. Y en Rusia. Claro, en además. Rusia.
El tema es que nada, 2 días después... O sea, no veo la medalla por ahora, no la veo en ningún lado. Tranquilo, recuerda que cómo se ha roto el brazo. Vale. A los 2 días llega un coche baqueteado a buscarle con 2 oficiales de inteligencia. De las SS, vamos. Con un papelito preguntando por el capitán Doval. Entonces él dice, soy yo, y le dice, comencí evite. Él se sube en el coche, se le sienta uno a cada lado y de repente las empieza a ver muy negras, porque dice, estos señores no me llevan a tomar café. Efectivamente, lo llevan al cuartel general alemán, donde hay un puñado de soldados alemanes en un patio dando vueltas. Y dice, joder, ¿y yo qué hago aquí? Entonces de repente les dicen, todos contra la pared. Y dice, hostias. Ya, claro, ahí ya hila 2 más 2 y dice, me van a fusilar por lo del general del otro día. Se abre una puerta y aparece el general, ya vestido de general, y en ese momento mi abuelo piensa, qué hijo de puta que viene a ver cómo me fusilan. Con lo Yo cual... tengo lumbago, pero me la pagas. Claro. Sí. O sea, y entonces el hombre pues coge y les empieza a ir poniendo medallas, pum, y cuando llega con un traductor le dice, y a usted le ponemos una medalla por cumplir con el deber más allá de lo necesario, porque con un brazo roto se quedó en el frente cuando podría estar en la retaguardia. Y así es como mi abuelo, que se rompió un brazo por echar un polvo, acabó con una medalla al valor. Y esto es verdad. Supera eso. No. Claro, Bueno, que esta historia no se podía supéralo tú, contar que en hay que casa de tener mi abuelo, abuelos. porque mi abuela se cabreaba. Porque evidentemente mi abuelo en aquel momento ya estaba casado con mi abuela. No te la acabas, o sea, no te acabas. Alfredo Landa todo el rato, de verdad. O sea, qué maravilla. No te la acabas. Qué maravilla, no quieres salir de aquí. Mira, pero- me importa una mierda Oz el Patíbulo y Robert Aldrich y todo, de verdad. No, pero fíjate, esto es una cosa muy curiosa, porque realmente tú colocas a los nazis, eran execrables, había que borrarlos de la faz de la tierra. Es cierto. Pero en cuanto tú vas uno a uno, obviamente, como todo ser humano, tienen cosas positivas. Y eso es lo que no se soportó de esta película, que fue increíblemente polémica en su momento, porque estaban matando personas. Porque es absolutamente humana, eso. Volviendo a la peli, a ese tipo de... Perdóname, Manel, que salga un rato de tu árbol genealógico, ¿vale? Yo ya he hecho el momento de arruinar la reputación de mi familia, pero No, ya está. Ahora mismo todos saben que tuviste un abuelo fucker. O sea, el primer abuelo fucker de España es el abuelo de Manel Loureiro. Digo que... Y has dicho que se parece a Alfredo Landa, con lo cual has bajado el nivel fucker a un subterráneo Bueno, muy jodido. en España tenemos los fuckers que podemos, para los que damos, ¿vale? Digo que fíjate eso, ese tipo de pildoritas que decíamos, ¿no? Las pildoritas de Robert Aldrich en la película. Por ejemplo, hay una cosa aquí que probablemente pase desapercibida, completamente desapercibida para el público de ahora, que sin embargo en su momento era una cosa que te rompía completamente la cabeza. Tú has hablado de él. Hay un actor negro. Hay un actor negro en 1967 y Brown, esto... casualmente. Brown, sí, bueno... ¿Qué quieres que haga con esa información, Juan? Oye, que se llamaba así, que era un héroe, o sea, era un tío muy famoso. O sea, era el Cristiano Ronaldo de la NFL. Sí. Es una idea. ¿Qué ocurre con este actor negro? Con la diferencia, el matiz de lo que se había estado haciendo hasta ese momento en Hollywood y no innova en esta película, es que este personaje da igual que sea negro. Eso no había pasado todavía en ninguna película de Hollywood. De hecho, ese mismo año, 1967, gana el Oscar Sidney Poitier por una película maravillosa que se llama En el calor de la noche, en la que... En el color, claro, se me ha ido por lo de negro. Claro. Concretamente color brown. ¿Ves? Gana por hacer una película sobre los problemas de un policía para investigar un caso en el sur, en el cinturón de la Biblia estadounidense, por el hecho de que es negro. Es decir, todos los actores hasta ese momento, el color de su piel condicionaba su papel. Sin embargo, en esta película, sin grandes alardes, sin grandes tal, se coloca de repente y por primera vez, y por eso este gran jugador aceptó este papel, porque era la primera vez que había visto en un guión que el hecho de que el actor fuera negro no importaba absolutamente nada. Y de hecho no importa. Primera película de la historia del cine americano en el que pasa esto. Y se juega su carrera. Exactamente, por cuenta eso. interpretarlo, porque esto es muy importante. La película se alargó mucho por varios motivos. Primero porque fue muy difícil rodar todas las escenas del entrenamiento, donde están viviendo prácticamente en el sitio que vemos en la película, que solo las escenas del entrenamiento duraron 2 meses, que se grabaron en un aeródromo además.
Y luego había otro condicionante muy duro para la película, y es que Lee Marvin se pasó toda la película borracho. Entonces, había muchos días que no se podía rodar porque Lee Marvin se había levantado regular, o no se había levantado. Entonces, hasta tal punto que Charles Bronson llegó a amenazarle con golpearle si no dejaba de beber alcohol durante el rodaje. Bueno, Charles Bronson. A mí te me amenaza amenaza con Charles golpearte Bronson, y a mí se me quita la sed, ¿eh? Estaba pensando lo mismo. La cara de Charles Bronson, imagínate. O sea, que me pasa el agua de Vichy cagando leches. Charles Bronson sin bigote todavía lo toleras. Cuando se dejó bigote ya... Yo cuando se dejó bigote Charles Bronson, yo a ese hombre no lo toso. Sí, entonces... hombre, yo habría que desmentir... Bueno, sabes, perdóname, porque has contado lo de Lee Marvin, pero es que sabes que prácticamente el personaje que vemos en la película de Lee Marvin es Lee Marvin. O sea, Lee Sí. Marvin es un tío, es una persona que tiene una carrera delictiva a sus espaldas durante toda su juventud, que se pasa prácticamente toda la juventud pues yendo de reformatorio en reformatorio porque le van pillando en millones de cosas, que luego se redime cuando llega la guerra y se apunta al ejército y se convierte, precisamente por lo fullero que era y por las ganas de bronca que tenía todo el rato, se convierte en un héroe de guerra y gana un montón de medallas, haciendo buena la idea de Aldrich de los locos en la guerra son los que triunfan. ¿Ganó medallas siendo un fullero? ¿Cómo es esto? Ganó medallas gracias a lo fullero que era, gracias a lo loco Pues que era. como tu abuelo. Y es lo que estaba pensando. No, ¿eh? eso es... A ver, Gallego, fullero será una cosa allí y aquí a lo mejor es otra. Ah, vale. Aquí es follero y fullero, ¿vale? No, yo estaba por si había Pues, confusiones, no. prácticamente el personaje que interpreta Lee Marvin aquí, que es un personaje al que vemos que Mayor ha sido eso, Reisman. el mayor Reisman, vemos que ha sido un tío, pues eso, un tío capaz, y por eso le cogen, un tío muy conflictivo, se lo dicen al principio, que estás jugando a la carrera con esto, porque ya había tenido muchos problemas, y es el único tío que puede lidiar con esos locos, ¿no? Es un casting ideal. Él odiaba profundamente la película y a su personaje. Sí. Lo odiaba mucho la película. Él decía que era una auténtica basura y que era un guión estúpido solo para hacer dinero. Efectivamente, fue una de las películas más taquilleras de su año, en 1967. Dijo, es una película para tontos que no ha parado de hacer dinero nunca. Y... Sí, y él hizo la secuela y luego se hicieron otras dos más, todas directamente para televisión. Pero claro, había que pagar el Johnny Walker. La cuestión es que con todos los retrasos, como se estaba contando antes de que Arturo me interrumpiera tan groseramente, Sí. lo que ocasiona es que Jim Brown no va a llegar a tiempo para comenzar la temporada de fútbol americano. Ahí va. Entonces, le dicen desde su equipo que se tiene que incorporar a los entrenamientos. Y entonces él dice que no quiere incorporarse a los entrenamientos porque quiere acabar la película, porque realmente él necesita representar a su raza en un papel que era tremendamente positivo. Entonces en el equipo le dicen que lo sienten mucho, tiene un contrato, y él lo que hace es convocar a los medios y da una rueda de prensa sin salirse del set de rodaje diciendo: anuncio oficialmente que me retiro del fútbol si se me obliga a hacer esto, porque me parece que esto es más importante de lo que estoy haciendo aquí, ¿no? Porque negros jugando al fútbol americano había muchos, pero negros como con un papel tan protagonista, tan destacado, no había ninguno. Y entonces el equipo... En el que por primera vez, perdona Juan, cede. Los personajes más negativos de la película son los que hacen los chistes más racistas. Es decir, si te acuerdas, es Telly Savalas el que todo el rato está haciendo chistes tal. Y queda tan claro que Telly Savalas es un personaje negativo que eso era lo que le gustaba a Jim Brown, que por fin se viera la imagen de un tío que es gentuza, evidentemente, ¿no? Insultando a un negro y que cayera mal el que insultaba al negro. Esto era una cosa completamente innovadora, ¿no? Todo está metido así, o sea... Telly Savalas, por ejemplo, es en una conversación nada más con Lee Marvin, cuando Lee Marvin le dice algo así como, bueno, sí, ya sabemos cómo son las cosas por allí donde vives tú, por el sur. Y solamente con eso ya te está ubicando en el cinturón de la Biblia. O sea, no hace falta que te diga nada más. Te ha dicho nada más que por el sur. Y solo con eso te ha dibujado ya el personaje este enfermo con el tema de la Biblia, con el tema bueno, y esas... Además consiguen una cosa que a mí me parece fascinante. Si te das cuenta, la película es varias películas en una. Es decir, a mitad de la película es una comedia prácticamente. Es decir, cuando están construyendo el barracón ese y le pintan la mano y... es decir, Cambia hasta la música. De repente Sí, la sí, música cambia, es como de cine mudo. Es como de...
es otra cosa que de repente en el último tercio de la película se convierte en una peli bélica que hoy en día le vemos el cartón por todas partes, pero que en el momento estaba muy bien y que tiene un ritmo brutal. Conseguir que esos personajes que están tan bien dibujados, y esto a nivel narrativo es muy difícil, no se te desdibujen en ningún momento, es decir, conseguir que unos personajes que estás planteando desde el principio como antihéroes, que estás haciendo que estén atravesando su propio arco de transformación. Y que hay tantos, ojo, esto es importante, que hay tantos, y que son una docena, o sea, que son un mundo. Sí, pero no te quedas con los 12. O sea, yo creo que de los 12 te quedas con 5, con 6, por los actores principales, con las caras que conoces. Ahí hay un cierto truqui. Pero porque tienes que pintarlos a todos. Sí, eso sí. Todos tienen y que pasen momento. a través de una comedia para acabar en una película de acción y que en ningún momento se te salgan los cables del sitio. Es muy complicado, claro. Estaba tan preocupado con eso que después los fallos de Raccord pues son lo que son. Pero... No, los fallos de Raccord son un delirio, pero es lo que te digo, se cuela todo en esta película, te la comes igual. Te la comes absolutamente igual. Decías tú lo de la parte en la que la película se convierte en comedia. Claro, para que nos hagamos una idea del nivel de Robert Aldrich, que es un tío que pues seguramente no ha pasado a la historia tanto, ¿no? Pues empezamos a decir nombres, Hitchcock, tal. Este tío era el ayudante de dirección de Chaplin. O sea, era el tío en el que Chaplin confiaba para dejarle terminar sus películas cuando él no podía ir. Este tío dirigió de segundo con Jean Renoir, con otro de los grandes de la historia del cine. Y este es el tío que Orson Welles dijo en una entrevista: si hay alguien que está siguiendo el hilo de lo que yo he dejado en el cine, es Robert Aldrich. O sea, Robert Aldrich es un tío que estaba cambiando el cine sin grandes alardes, que nunca tuvo de hecho este es su mayor éxito, nunca tuvo un grandioso éxito, sin embargo en sus películas están llenas de innovación cinematográfica, llenas de ideas. O sea, esta película no la puedes ver como una película de guerra más precisamente porque la hace un tío que en sus películas ponía demasiado. O sea, está llena, por eso digo, de cosas, de detalles, ¿no? Estamos ante un genio. Y los fallos que le podemos ver desde hoy en día, yo creo que son tremendamente disculpables. Es decir, claro, tú no puedes comparar esta película con Salvar al Soldado Ryan o con la última que ha hecho Brad Pitt sobre el comando de tanques estos que estaban donde la gente muere y se muere de verdad. En esta película la gente se muere que da risa. O sea, probablemente sea la película donde peor se mueren de la historia del cine. Muere muy mal, ¿eh? O sea, ¿tú te recuerdas cuando disparan las ventanas? Eso me parece maravilloso. ¿Os dais cuenta? Hay un determinado momento en el que hay alemanes con miras telescópicas rojas que después no aparecen, ¿sabes? O sea, se les desintegran y ellos disparan desde dentro, a través de las ventanas. Entonces, cuando les disparan y siempre fallan porque tienen puntería de Stormtrooper, ¿sabes? Los otros cogen, les devuelven el fuego y entonces es cuando rompen la ventana que milagrosamente no se había roto en el disparo de antes. En el disparo de antes no. Que también hay otra cosa que a mí me asombra mucho, que si os dais cuenta, es decir, tú tienes ese cuartel general alemán lleno de oficiales de alto rango. ¿Qué dices tú? Chico, hombre, yo sé que vais perdiendo la guerra, pero 2 docenas de chavales para cuidar esto tendréis, ¿sabes? O sea, que tienen a 6 paisanos y que van saliendo uno a uno. Sí, eso es lo interesante. O sea, o sea, que yo me los imagino esperando dentro en plan de... Te toca. Ya lo habrán matado. No sé, vete a ver. Yo creo que lo han matado, vete tú. Es que es verdad que hay un momento... O sea, el plan tiene una cosa maravillosa y es su planteamiento, su enunciación. Porque hay una cosa que siempre funciona en ficción y es el hacer listas. O sea, en el momento en el que tú empiezas con 1, cruzamos el puente sin ruido ninguno, y a partir de ahí todo ya estás entrando en una épica que además va construyendo como va pasando el tiempo. Porque desde que te lo empieza a decir hasta que termina finalmente la escena, que van repitiéndolo ya con cansancio subidos al avión, te está contando una cosa que te está metiendo una épica y metiéndote el plan en la cabeza, un plan que se va a ir a la mierda en cuanto empiecen. Porque, claro, pero tú fíjate, porque el plan es malo, es muy malo el plan. Pero no tú fíjate, un gran plan, cuando llegas allí resulta que están 2 señores en una garita cuidando y el resto están metidos allí, todos saliendo uno a uno. Que hay otra cosa que a mí me vuelve loco, que empiezan a pegar un tiroteo arriba, aquello está lleno de soldados alemanes y a nadie se le ocurre decir, están disparando arriba, vamos a ver qué pasa. No, que su plan es fantástico. Vamos a meternos todos en el sótano, que esto va a ser un slasher, ¿sabes? Que quiero decir, a ver, son soldados alemanes, que son los mismos alemanes que fabrican coches hoy en día. Yo les doy un mínimo de inteligencia. Si están disparando en el piso de arriba, coño, sube, que están disparando, ¿no? Manel, son los mismos soldados que le dieron una medalla a tu abuelo, ¿vale? Digo que a lo mejor, ¿sabes?
¿Os habéis fijado? Ahora lo acabo de entender todo. ¿Os habéis fijado que en esta película están todas las... Esta película es muchas películas, ¿no? Están todas las cosas que molan de todas las películas posibles de guerra Sí. metidas de una detrás de otra. O sea, empieza con una cosa que ya mola, que es un reclutamiento. ¡Pum! Y este es experto en no sé qué, y este es experto en no sé cuánto, y este está loco, y este tal, y este no sé cuánto. A mí ya eso ya me mola. Ya cuando dices, bueno, estamos creando un grupo. Y pues podemos pensar en un montón de películas, Los Siete Magníficos, etcétera. Empieza con eso. Luego, efectivamente, hay un momento entrenamiento, que también es otra de esas cosas que en las películas de guerra, cuando se pone la gente a entrenar y ahí estamos en la chaqueta metálica y tal, ese momento de entrenamiento con el sargento imponiéndose, ¿no? Esa escena de la cuerda, cuando dispara la cuerda para que el otro suba, estamos en la chaqueta metálica, o sea, momento molón. Después hay una parte de campo de concentración, cuando se quieren fugar, y hay otra de esas cosas que molan siempre, que es fugas. Bueno, pues también está en esta película. Luego hay una parte de comedia pura y dura, comedia de guerra, que es el momento, ya hablaremos de él, ese momento en el que tienen que hacer ese juego y cambian los banderines y todo eso, que es absolutamente maravilloso, divertido. Por último, hay un plan de robo. En este caso es de asalto, pero es un plan que te explican así y tal, y que te dicen, y tú estás aquí, tú estás allá. Y para terminar, ¡bum! Bombas, tal, ¡pum! ¡Pum! Dices, ostras, es que tiene todas las cosas que me gustan. ¿Cómo no va a decir mi padre qué buena es esta película? Y película de espías, ¿eh? Que te la has saltado. Ah, me he saltado de espías, es verdad. Claro, porque entre medias, entre el asalto, entre el robo y tal, tienes esas escenas en donde hay dos personas que tienen esa contención Claro, de que les es que hay están una mirando. parte James Bond, cuando ellos se tienen que meter dentro de la casa, hacerse pasar por otro, tal. Es que está todo en esta peli. Es que está todo. Es una maravilla. Yo no sé qué parte me gusta más. Que, por cierto, otro agujero enorme del plan. Es decir, o sea, vamos a meternos, nos vamos a infiltrar con uniforme alemán. Yo no hablo alemán y tú lo hablas malamente, pero va a colar. Que si eso no es pensamiento positivo, si eso no es wishful thinking a la máxima potencia, ya me explicarás. A mí lo que me encanta es que son unos soldados infiltrados y dicen, ¿cuántos uniformes alemanes tenemos? 3. Y los otros... eran 14 en total, los otros 9. Que no pasa ¿sabes? nada. Pero no 11. estaba previsto dentro del plan que ellos fueran de... Pero los demás se camuflan. No, estáis de listos los dos. Estáis de listos los dos de esto lo hago yo y lo hago guay. Pues escribidla vosotros. Tiene mucho fallo, la película tiene mucho fallo. La película es la bomba, tío. La película... Vamos a ver, no sé si te has dado cuenta de una cosa. El no listito. Hay un solo soldado Hoy me ha salido alemán. el hater y el listito me han salido hoy. A ver, Yo no he venido aquí a hacerme el guay. La película es maravillosa, lo que es malo es el plan, que no estamos... Que me da igual el plan, que me da lo mismo el plan. Pero que el plan mi padre es un se ha truño. dormido en el plan, que me da igual. Que mi padre se ha dormido en el plan y se va a despertar en las bombas, me da igual. Por cierto, que bombas hicieron... ¿Tú te has dado cuenta que no hay un solo soldado alemán que lleve un casco de su talla, que les quedan pequeños a todos? Que eso, ¿entiendes por qué no le dieron el Oscar al mejor vestuario? Porque eso es de una hijoputez extrema, ¿sabes? No, o sea, pero... de repente, o sea, le ponen un Pero casco ¿tú que crees lo que llevan está todo, que buscado? llevan como una tarterita Sí. en la cabeza y así no impones. O sea, el casco ese tiene que dar miedo. O sea, coño, que no, que vas así como con una bacenilla medio mal colocada. No, disparas a través de las ventanas, no rompes los eso- cristales, tienes un problema, Eso tío. es real, eso Pero es real. escúchame, Pelo Goku, ¿qué me estás contando? ¿De llevar algo raro en la cabeza, Manel? Que Perdóname. si yo me tuviese que poner un casco llevaría cresta, tío. Claro. No, pero una cosa. Esto es real y es un detalle muy Aldrich. Es decir, a través del vestuario también se modifica ligeramente y tú lo notas solo pues cuando eres un enfermo como Manel, fijándote. O sea, por ejemplo, una de las cosas que pasan en esta película es que las armas que llevan nuestros infiltrados son M3. La M3 no es un arma que le corresponda llevar. Oh, de verdad, qué bofetón tenéis los dos, de verdad, ¿eh? Qué bofetón tenéis los dos. Voy a un Pero si sitio, es voy verdad. a un sitio. La M3 no es un arma que le ¿Lo corresponda. puedes contar todo esto con la I? Limitris Nisnermiki. También le llamaban la Que no, pistola de mejor. grasa. ¿No lo sabías? ¿La qué? La pistola de grasa. La Gris Gun se llamaba así. ¿Por qué la M3 no es un arma que lleven los soldados de infantería? Porque es un arma que está diseñada. ¿No habéis visto que es muy pequeñita, es muy ridícula? Es como un Un rollo de silicona, un tubito. sí, como muy una nave fea. intruder de estos de Top Secret.
en realidad. Voy a Entonces, estar un rato aquí, ¿vale? Y vosotros habláis de eso. Vale, Pero espera, entonces- si nos has estado hablando de pesticidas, joder, déjanos un rato. pero lo curioso es que utilizaron ese arma porque les parecía que le daba un cierto tono un poco más ligero a la historia en vez de haberles puesto unas Tommy Gun, que era lo que le correspondía. Y sin embargo, ese arma, que hubo muy pocas en el campo de batalla, ¿por quiénes las llevaban? Los llevaban los oficiales de tanques. ¿Por qué? Porque con esa no le aciertas a un granero a 20 metros. Es para, si se te acerca alguien al tanque, te asomas, le pegas un tiro y ya está. Pero eran muy graciosas y por eso las pusieron. Bueno, de hecho, todo esto tiene mucha lógica lo que estáis contando, porque efectivamente a Robert Aldrich le daba igual toda esa escena. Ya nos dimos cuenta. Ya. En la novela... Claro. En la novela no estaba esa escena. O sea, la novela acaba con, pues venga, vamos para allá y vamos para allá. Gracias, Manel. Yo estoy bien. Escúchame, los amiguitos juntos ahí, haciéndose el... Que no, no, pero no, sí, pero- cuéntalo que nos riamos todos. Si yo ya. Cuéntalo en alto. Bueno, Nada. Yo digo yo que ya. la escena esta del plan no la quería hacer nadie. Nadie, excepto, claro, evidentemente, el estudio. El estudio decía cómo va a terminar esta película, diciendo, y al final pasó esto, como hacían mucho antes en las películas, pues venga, pues vamos a hacer el plan, y de repente pues te ponía, pues no sé quién murió en el tal, no sé qué, pero consiguieron la misión. No. El estudio le obligó a hacer esto, pero nadie quería. De hecho, le obligó, entre otras cosas, porque querían hacer la sacada de chorra de vamos a construir el decorado más grande del mundo, porque todo ese palacio es decorado. Chateau. Todo ese palacio se construyó para la película, Chateau. siendo en su momento el decorado más grande que se había construido nunca en la historia del cine. Chateau. Chateau. Del señor Pierre Entonces, el único que estaba interesado en esa parte de la historia era el estudio, que quería un final épico. De hecho, cuando a Aldrich le llega el primer guión, que es de Nunnally Johnson, que es otro conocido guionista, es por ejemplo, el guionista de John Ford para Las uvas de la ira. Es otro conocido guionista, pues también de idea muy progresista, muy pacifista, etcétera. Le llega esto y él cambia, le mete un poquito más de humor porque lo considera demasiado épico y le mete ese ridículo del que tú hablas, ese ridículo del que hablas tú, esas metralletas absurdas, esos gorros que no encajan, precisamente para quitarle hierro a lo que querían hacer los del estudio, que era un Boinas Verdes. Ellos sí querían hacer un Boinas Verdes y es Aldrich el que lo va transformando en esa cosa ridícula de las ventanas no se cierran De hecho, y todo eso, ¿no? Pero es que hay cosas muy ridículas, ¿eh? O sea, ¡Que sí, Manel, que es muy ridículo! Escúchame una que cosa, no pero quiero destrozarla, pero a ver, o sea, a mí ese momento que llegan los refuerzos al Se ha chateau, apuntado todos los momentos y nos lo va a soltar. que no, que pero sí es muy bonito, o sea, llega esa columna, ¿sabes? Que están ahí los tipos de la metralleta que la paran y de repente hay dos colgados que van en un todoterreno que deciden que la mejor estrategia del mundo mundial es Paco, tú acelera que llegamos. Y entonces... Perdona, con eso Thelma y Luis hizo una película maravillosa también, Ridley Scott. Pero no se estrellaba contra una columna. Bueno, o sea, claro, también, No, porque no había. Pues no había. Oye. No, pero a mí ese momento me resulta fascinante. Si lo llega a poner a cámara lenta, ¿sabes? O sea, con música así súper épica, lo ves, cómo va el cochecito ese pegando botes con dos tipos dentro. ¿A dónde vais? sí, sobre todo porque O sea, ¿a dónde vais? además lo curioso es que estaban ofreciendo la única parte del vehículo que no estaba blindada, porque tú ese vehículo blindado lo que haces es atacar de frente. ¿Por qué? Porque es donde tienes el puto escudo. No, pero ellos a lo loco, a cholón. No, da igual. Pero una cosa que me apasiona... Qué poquito vas a volver, Manel, a esto, de verdad. Una cosa que me apasiona es cómo se construye ese castillo. Sabéis que William Hutchinson, que es el diseñador de los efectos, de los decorados, crea todo ese chateau de la nada, utilizando 85 personas que están construyendo durante meses todo el chateau, pero el problema es que eran muy buenos. Eran tan buenos que cuando llegó la hora de volar el puto castillo, aquello no volaba. O sea, pusieron explosivos, todos los explosivos del mundo, y eso no reventaba. Entonces, Metieron primeras calidades todo. Al final era, de verdad, alicatado hasta el techo. aquello, al final los decorados los hizo el pocero. Entonces, es una cosa muy curiosa que llegó, tuvieron que buscar a un experto en explosivos de la Armada
que llegó y dijo, a ver, pues tantas toneladas de madera, tantas toneladas de cemento... ¿Esto quién se lo ha hecho? Seguro que dijo eso. Aquí... Menuda chapuza le han hecho aquí. Aquí, claro, dice, lo habéis hecho demasiado bien. Entonces le hizo el cálculo, así se quitó el lápiz, lo mojó aquí en la punta de la lengua y dijo, así a ojo, 70 toneladas de explosivos eran necesarias para... Tuvieron que usar 70 toneladas para destruir el decorado, ¿eh? No las pusieron. Entre otras cosas, primero, porque 70 toneladas de explosivos no hay en toda Inglaterra. O sea, eso ya te lo digo para empezar. Y segundo, porque no puedes hacer eso. No las puedes poner. No puedes poner eso porque es que explota el mundo. O sea, se cae abajo. A ver. Explota el mundo y el castillo sigue ahí, ¿no? Exactamente. Teníamos que haber metido 71. Entonces lo que hicieron... Sí, yo he visto que iba flojo, lo que pasa es que digo, bueno... Lo que hicieron fue deshacer la fachada a mano y volverla a construir utilizando materiales ínfimos, o sea, materiales muy, muy cutres. No puedes estar hablando en serio. Te lo estoy diciendo de verdad. Esto pasó. O sea, pero es que yo me imagino al tipo que se ha pasado 2 meses mientras los otros estaban entrenando y el otro se estaba toñando como un león. Y los tíos diciendo, no, vamos a hacer aquí una cosa de puta madre. Y que de repente le llega y le dice, mira, que no, que me lo desmontas tú y me lo vuelves a hacer hecho una mierda. Y dice, pero no, eso mire, solo... yo soy un profesional. Pero eso solo... No va a acabar borracho Lee Marvin. Solo para... No va a acabar borracho. Solo para la escena final, que es lo maravilloso. O sea, decía, esto para que vuele, o sea, los últimos 5 segundos, hubo que deshacerlo todo al frontal. Por eso os digo que fue más un empeño del estudio que de cualquiera de los que estaba allí. Ninguno quería esa escena, excepto el estudio, que quería una explosión muy grande al final, por lo que fuera, porque le parecía del bien. Porque había nazis dentro. ¿Cuál es tu escena favorita? ¿Tienes una escena favorita, un momento favorito, un actor favorito? No hemos hablado de Donald Sutherland, por ejemplo, que está también espectacular. Otro de esos actores que... La película está llena de actores, pero ahora te pregunto esto, ¿no? Pero la película está llena de actores que, si los ves en una peli, te quedas por él. O sea, está... Gente maja. Está... Arthur Kennedy, perdón. George Kennedy. Siempre los confundo. Está George Kennedy. Está Lee Marvin. Yo veo una película y está Lee Marvin y yo me quedo. Charles Bronson, me quedo. O sea, está llena de gente y están todos juntos ahí, ¿no? ¿Tienes alguno de estos personajes o algún momento favorito de la película? A mí un momento que me parece, que creo que es uno de esos que marca el punto de transformación de los personajes, que es cuando a Charles Bronson, que se está echando un caldito ahí en el baño, de repente le ofrecen unas hostias para que cuente quiénes son y qué están haciendo. Es decir, hasta ese momento, es decir, es el primer momento en el que uno de los protagonistas está fuera del grupo, a solas. Y es uno de los momentos en los que podría decir, mira, yo te cuento de qué va toda esta historia, a mí me sacáis de este marrón, el resto que les den morcilla. Y sin embargo aguanta, y le meten la del pulpo, que tiene mucho mérito, que yo imagino esos dos actores diciendo, contándole a sus nietos, yo le metí una paliza a Charles Bronson. A Charles Bronson, sí. Que eso, ojo, no lo puede decir cualquiera. Pero es magnífico, y no creo que sea baladí el hecho de que haya un psicólogo todo el rato acompañando a Lee Marvin. Un psicólogo desesperado. Claro, desesperado. Hombre, el psicólogo es maravilloso. El psicólogo es fabuloso. Totalmente sobrepasado, ¿sabes? O sea, un tipo que le responde, dígame usted lo que le salga a las narices. Y lo hace y no le vale. Y no le vale. Los psicólogos son... No, lo primero, escúchame, has matado a Obelix. Que no, Oye, que no. ver, Te caen peor los franceses de lo que quieres decir, de verdad. Pero lo digo porque me parecen alucinantes algunas cosas que me imagino que ha tenido que haber también un asesor de psicología. Por ejemplo, hay un momento determinado en el que Lee Marvin decide que la única manera de que estos tíos tan individualistas, tan cada uno a su rollo, la única manera de que se unan es que le odien a él. Y es magnífico ese momento cuando él decide, les voy a prohibir que se laven, les voy a prohibir que coman, les voy a prohibir para que me odien a mí, porque es la única manera de que unos tíos que van cada uno a su bola y que en cualquier momento podrían matarse entre ellos, la única manera de que conformen un grupo es que me odien a mí. Y entonces él se inmola a favor de la unidad de los tres, ¿no? De los 12, perdón. Es que es un momento, además, en donde de verdad se ofrece el único punto positivo que tú le puedes encontrar a la premisa moral de la película. O sea, la película lo que quería hacer era decir, la guerra es una mierda y son igual de malos unos que otros. Eso es fácil de entender, pero el problema es que la mitad de la gente no entendió eso. La mitad de la gente lo que entendió fue la premisa moral es, cuando tú la has cagado mucho
y te ponen entre la espada y la pared. Si te unes con tus compañeros, eres capaz de, a través de esa hombría de grupo, ser capaz de redimirte y hacer algo bien, aunque caigas en el intento. Que Cuando ni siquiera hacen algo bien, porque ni siquiera la misión realmente funciona. Entonces, o sea, ¿estás de acuerdo que el plan es una mierda? Claro. Ah, vale. Claro, pero si yo lo que si todo el rato estoy diciendo eso, todo el rato estoy diciendo que a Aldrich le da igual que el plan salga bien o salga mal, porque lo que quiere decir es, al final, eso, lo que necesita cualquier ejército, sea de los buenos o de los malos, es locos, kamikazes, y que los soldados, los ejércitos del mundo entero están formados por locos. Ese es el mensaje que él quiere dar. No sé si lo sabéis. No hay nada bello en la guerra, no hay nada honesto en la guerra. Nathanson, cuando escribió la novela, que fue un bestseller, por cierto, él dice, porque ha ido cambiando la historia, que se basó en dos cosas diferentes. La primera es una historia que le contó Russ Meyer, y es que Russ Meyer estuvo de operador de cámara en la Segunda Guerra Mundial y escuchó la historia de un grupo que es exactamente la historia de esta gente, es decir, unos tíos a los que iban a piolar y que les dan la opción de realizar misiones detrás de las líneas enemigas. Y luego, para que no le acusaran de plagio, a lo mejor, luego cambió la historia y dijo que en realidad lo que... Y, por cierto, se llamaba The Dirty Dozen también. Y dijo que en realidad lo que había escuchado era la historia de unos paracaidistas que hacían demoliciones detrás de las líneas enemigas y que eran muy famosos por no ducharse y que por eso se llamaban los Filthy 13. En este caso, 13, ¿no? Y no sé cuál de las dos nos podemos quedar, Bueno, pero igual. no me resulta tan descabellado que esto pasara en la realidad. ¿Cuál es tu escena favorita de la película? Es que ya la has adelantado tú, o sea, para mí el momento mejor es cuando todos dan un paso al frente, ¿no? O sea, eso me parece emocionalmente maravilloso. Y después de eso, lo que más me impacta es el instante en el que se empieza a recitar el plan y se va diciendo uno a uno. Y además es una de las pocas escenas que, curiosamente, supongo que por haberla visto de pequeño, me funciona mejor en castellano que en Claro, inglés. estamos acostumbrados a la Claro, rima. porque la rima es muy bonita, está muy bien escrita esa rima, además casi incluso mejor que la original, ¿no? Y me gusta mucho lo que os he explicado antes, cómo comienzan dándote todo el plan y ellos muy alegres y muy contentos y luego ya están subidos en el avión, ya tienen el aroma nazi pegado al culo y ya dicen, no, ahora ya no estamos tan contentos, ¿no? Ya lo repiten como de otra forma, ¿no? Mi escena favorita es una escena de concepto, pero que me parece que marca lo que decíamos antes, ¿no? De que a Robert Aldrich no se le puede ver de cualquier manera, que Robert Aldrich siempre te está escondiendo cosas, ¿no? Detalles. Después de ese momento maravilloso de la pelea con los estandartes azules y rojos que ellos ganan, como se gana una guerra, es decir, haciendo trampas, porque lo ingenuo es pensar que en una guerra hay un cierto código ético, etcétera, etcétera, y al final, Fullero. ¿cómo la ganan? Pues la ganan haciendo trampas, que es como se gana la guerra, ¿no? Normalmente, da igual donde estés, ¿no? Bueno, después de todo eso, hemos tenido un montón de comedia, o sea, hemos visto cuando estaban construyendo el granero, lo que tú contabas, tal, no sé qué, acaba con eso, con esas escenas, con el Ernst Borgnine maravilloso mirando muerto de risa cómo le están haciendo el lío a Robert Ryan y demás. Y hay un momento en el que la película se va a poner seria y es esa cena en la que el propio Lee Marvin le dice, bueno, hasta aquí todo ha estado muy bien, pero ahora ya os voy a contar el plan. Esa escena está rodada exactamente, y siempre he pensado que era una neura mía, pero mira, afortunadamente he podido escuchar a Robert Aldrich Te banco decir, aquí, ¿eh? darme la confirmación de esta. Está rodada como la última cena de Buñuel. de Miguel Ángel y de Buñuel, claro, efectivamente. Y no, Aldrich dice que simplemente varió un poquito el ángulo de la cámara, porque le daba cierto pudor que se notara tanto. Pero si os fijáis, la colocación de los 12 más el Lee Marvin en el centro es exactamente la de la última cena. Ahora que lo comentas es que es muy curioso. Es Viridiana. Viridiana es 4 años anterior, ¿no? Es 4 años anterior. Es del 63. Qué manera tan sutil de decir, sin decirlo realmente, se han acabado las risas y ahora lo que viene ya es el mal, la muerte, claro. Sí. Lo que viene es la muerte, ¿no? Qué manera tan sutil, en un único plano, con una única composición, probablemente
casi nadie se haya dado cuenta de esto en la película y yo de repente, yo siempre he tenido esa obsesión, lo hizo aposta, bueno, ya he podido confirmar que sí, ¿no? Y esa para mí es la escena que marca de verdad lo que estamos diciendo, ¿no? Que esta película se puede disfrutar como una cosa muy, muy divertida, que te lo pasas muy bien y que es maravillosa. Ha envejecido muy bien, es decir, sacando toda esta última parte, lo del plan. Lo del plan que tú lo llevas eso. Y lo de los efectos especiales, de estos hombres que se mueren uno a uno, pues la verdad es que es una película que ha envejecido notablemente bien. Hay otras películas coetáneas, como Los cañones del Navarone, por ejemplo. Que era un poquito anterior. O Los violentos de Kelly, que es más o menos de la misma época, que han envejecido fatal porque nos suena todo mucho más a cartón y la historia no tiene ese puntito que va más allá, ese mensaje antibelicista, ese mensaje un poquito cabrón de... Os hemos estado contando una historia muy bonita de heroísmo hasta ahora y resulta que la guerra no es heroica, la guerra es sucia, la guerra es dura y la guerra la llevan a cabo personas que tú no querrías tener como vecinos. Por eso ha envejecido bien, porque ese mensaje sí que trasciende el tiempo. El resto, que los cascos le queden como un Cristo unas pistolas, bueno, pues eso se aguanta. Y luego que es Menos mal que al final te has bajado de ahí, de verdad. Y luego Mané? que es tremendamente divertida. Porque me iba a poner a leer 20 y a señalarte así todas las cosas que estuvieran mal. Y luego te llamo. Y mira esto que dice. Toma el rotulador ya, Y luego que es tremendamente divertida, ojo, ¿eh? O sea que es una película que da igual todas las veces que la veas, que cuanto más veces la veas, más te gusta. ¿Estás obnubilado? Juan, ¿quieres que vuelva Manel alguna vez al programa o cómo lo ves? Sí. Manel, ¿quieres que vuelva Juan alguna vez al programa? Esto Hasta aquí, Cinemascopazo.